Seguimos en el ámbito de la salud y les vamos a contar qué es y por qué se produce la neoplasia ocular con nuestra compañera Irina Salazar. Para estar al día en tus mañanas, todo en este matinal. Muy buenos días. El día de hoy me encuentro con el doctor José Tomás, quien pertenece a Clínica Andes Visión. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor, a usted por querer compartir este espacio junto a nosotros y, por supuesto, por ayudarnos a despejar todas las dudas que vamos a tener el día de hoy con respecto al tema que vamos a conversar, que vendría a ser el cáncer de ojo. Entonces, antes de comenzar en sí con lo que vendría a ser pues las preguntas, ahí para despejar todas las dudas, sí me gustaría que usted primero nos indique en sí qué vendría a ser lo que es el cáncer de ojo. En líneas generales, el ojo, al igual que otro órgano de nuestro cuerpo, pues puede presentar crecimientos anormales de algunos grupos celulares, que es lo que denominamos neoplasias. Algunas de ellas serán cancerosas por su comportamiento y otras no. Entonces podríamos decir que se debería a un crecimiento anormal que vendría a suceder en nuestro ojo. ¿Será que este tipo de problemas... Puesto que yo soy retinólogo, la mayoría de estos son metastásicos, es decir, vienen de otro crecimiento anormal de un grupo celular en un órgano distante que se disemina al ojo. En este caso, obviamente, si es un cáncer, ¿no? Pero también hay grupos de tumores que crecen propiamente en el ojo. El más frecuente pues, en la infancia es el retinoblastoma. Según estadísticas norteamericanas, afecta entre 500 a 600, se pueden observar de 500 a 600 casos al año, generalmente en pacientes menores de 5 años. Y ya en el adulto, el más frecuente es el melanoma. Y pues afecta entre unos 1.500 a 1.600 nuevos pacientes al año. Estas son estadísticas norteamericanas. Algunos, estos últimos tumores sí son propios del ojo. Y en el caso del retinoblastoma, casi un tercio pueden ser bilaterales. ¿Cómo en estos casos nosotros podríamos quizás llegar a detectar que estamos teniendo un crecimiento anormal en nuestros ojos? ¿Será que de pronto nosotros podríamos llegar a experimentar algún tipo de síntoma o necesariamente tendríamos que acudir donde un especialista para que por supuesto nos realicen los respectivos chequeos? Yeah. Las neoplasias del globo ocular y sus anexos generalmente, pues en sus fases iniciales no dan síntomas, en especial las intraoculares. Ya cuando hablamos de tumoraciones a nivel de los párpados, por ejemplo, pues es evidente una lesión que se comporta de manera extraña o que puede haber cambiado, que pueda ser de reciente aparición o una lesión muy antigua que de repente cambia su aspecto. En estos casos el paciente puede darse cuenta. Pero cuando hablamos de tumores, por ejemplo, intraoculares, en fases precoces son prácticamente indetectables, el paciente no tiene manera de darse cuenta. Y algunos de ellos, sobre todo en los niños, pueden tener comportamientos agresivos. Por ende, siempre se recomienda que el paciente se haga un chequeo anual. Y hay edades en las cuales uno presta más atención. A partir de los 50 años, pues bueno, que un paciente por lo menos se haga un chequeo anual, de 1 a 2 chequeos anuales, porque aquí patologías como el melanoma uveal, que puede ser más frecuente en la quinta y sexta década de la vida o posterior, pues en fases pequeñas no hay manera de darse cuenta que uno tiene el problema. Entonces es la detección precoz lo que nos ayuda. Claro que sí, más que todo quizás en los niños, en ellos podría ser un poco más complicado en que de pronto se empiecen a dar cuenta, por supuesto, quizás ellos presentarían algo sumamente extraño, pero obviamente como son pequeños, ellos los pueden dejar pasar. Entonces, si nosotros como los padres no los vendríamos a llevar a que por supuesto se realicen sus chequeos, vendría a ser mucho más complicado y por supuesto el problema podría llegar a agravarse cada vez más en caso de que la persona, pues nosotros no le hagamos los respectivos análisis. Asimismo, ¿cuál vendría a ser quizás ese examen? ¿Cómo vendría a consistir para la detección de este tipo de problemas? Mira, es algo muy importante lo que mencionas sobre los niños. Los niños, un signo que es relevante es la leucocoria. Cuando de repente tomamos una fotografía, todos vemos los ojos rojos, o sea, por la luz, el reflejo de la luz sobre la retina. En ocasiones, los ojos rojos que modificamos con los editores fotográficos
antes que no existieran este tipo de edición fotográfica, en las fotos, cuando un niño o la mayoría de las personas que se tomaron la foto, pero uno de los niños tiene el reflejo rojo unilateral y en el otro este reflejo está ausente, o los padres de repente se dan cuenta de algo que se llama leucocoria, que es una pupila blanca, eso es un signo que debe tomarse en cuenta e obligarse inmediatamente a hacerle una revisión al paciente. Porque ya en casos muy avanzados, cuando hay pérdida visual, dolor u otras manifestaciones, que el niño pues, puede referirnos a algo y en ese momento obviamente lo vamos a llevar. Pero lo ideal es darnos cuenta de estas pequeñas sutilezas. También la desviación del globo ocular nos puede ayudar en niños a detectar precozmente alguna anomalía que luego en consulta pues, se dará el diagnóstico pues, preciso. Referente a tu pregunta de cuál es el examen. Mira, la valoración oftalmológica, que implica la evaluación tanto del ojo como de sus anexos, es lo que nos va a permitir detectar este tipo de lesión, ya sea del globo ocular, de sus anexos, o pues, de glándulas accesorias al globo, etc. Es la valoración oftalmológica completa que implica pues, evaluación del segmento anterior, del segmento posterior y el fondo de ojo, lo que nos permitirá detectar alguna de estas anomalías. ¿Cuál vendría a ser quizás la edad en la que nosotros ya deberíamos llevar, en este caso a los menores, que por supuesto ellos no pueden ir por sí mismos, para que les realicen este tipo de exámenes? Las valoraciones en niños deben hacerse desde edades tempranas. Los pacientes generalmente acuden a la consulta cuando ya están un poco más grandes, que la profesora, que la maestra en la escuela, pues detecta que el niño no puede ver bien lo que ella escribe en el pizarrón o algo por el estilo, pero no tenemos que llegar hasta allá. Como le mencioné, generalmente los tumores intraoculares en niños, en el caso del retinoblastoma, que es sumamente agresivo, se detecta en pacientes que son menores de 5 años, e inclusive menores de 2 años hay una prevalencia bastante importante. Entonces, como padres, yo pienso que una evaluación temprana con el oftalmólogo pediatra, si es posible, es lo que nos ayudaría a evitar este tipo a prevenir o mejor dicho, diagnosticar precozmente alguna anomalía si esta estuviese presente. Para estar al día en tus mañanas, todo en este matinal.